dar una lectura al capítulo 7. Acompáñenme, por favor, abra su Biblia. Capítulo 7, y vamos a leer del versículo 1 en adelante. Voy a dar lectura en lenguaje actual, acompáñenme con su vista en la versión que usted tenga. Dice así: Rezín, rey de Siria, y Pekah, rey de Israel, se unieron para atacar a Acaz, rey de Judá, que se encontraba en la ciudad de Jerusalén. Trataron de conquistar la ciudad, pero no lo consiguieron. En esa ocasión el rey Acaz y su familia se enteraron de que los sirios se habían aliado con los israelitas del norte. Al oír esto, el rey y el pueblo se pusieron a temblar de miedo, como tiemblan las hojas de los árboles cuando sopla el viento. Entonces Dios le dijo a Isaías: toma a tu hijo Sear-Jasub y preséntate ante el rey Acaz. Lo encontrarás cerca del canal que trae el agua del estanque superior. Este canal está en el camino que va al campo del tintorero. Allí le dirás al rey lo siguiente: ten cuidado, pero no me asustes. El rey Rezín y el rey Pekah están furiosos, pero no les tengas miedo, pues no son más que un fuego que solo echa humo y pronto se apaga. Ellos piensan hacerte daño, quieren invadir el territorio de Judá, conquistarlo y llenar de miedo a su gente. Piensan poner como rey al hijo de Tabel, pero Dios ha dicho: eso no sucederá jamás. Damasco es tan solo la capital de Siria, y Rezín no es más que su rey. Samaria es tan solo la capital de Israel. Pekah no es más que su rey. Dentro de 65 años Israel dejará de ser una nación. Pero si tú y tus oficiales no confían en mí, que soy el Dios de Israel, serán derrotados por completo. Vamos a la lámina, hermanos. Quiero darles información sobre el contexto. A partir de aquí, hermanos, hasta el capítulo número 12, vamos a estar encontrando mucha profecía mesiánica. Entonces, ahorita sí tenemos que tomar el contexto, qué estaba sucediendo, para entender posteriormente ya las profecías. Entonces, ya lo vemos ahí, del capítulo número 7 al 12. Este capítulo tiene que ver con el nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo. Esto es muy interesante, Lo vamos a estar tomando más adelante, pero hubo apóstoles, hermanos, que tuvieron que enfrentar esta situación muy fuerte y enfrentar herejías, hermano, en cuanto al nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo. Osías reinó por aproximadamente 52 años. Hermano, recuerdan que Osías era un rey bueno, que estaba haciendo lo recto delante de Dios, y Jotam reinó más o menos 16 años, y fue también un buen reinado, apropiado. Pero llega el rey Acaz, y dice que reina más o menos también por 16 años, y fue un reinado terriblemente malo. Hermano, vamos a la siguiente, Omar, para que le dé esta observación. En esta sección nos narra la entrevista, como pudimos ver en la primera parte, de Isaías con el rey Acaz, rey de Judá. El rey Acaz no hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Segunda de Reyes, capítulo 16, versículo 2. Una pregunta, hermano, y creo que ya se la he hecho. Si en este momento Dios dijera: vamos a hacer una pequeña evaluación de cada uno de nosotros, de nuestro comportamiento, de nuestro ministerio, de lo que vivimos en casa, de lo que hacemos cotidianamente, ¿qué frase encontraría Dios escrita delante de nuestro nombre? Manuel, ¿no? Fue encontrado, hizo lo malo, hizo lo recto delante de los ojos de Jehová. ¿O qué encontraría, hermano, Dios en cada uno de nosotros? ¿Fue negligente? ¿Fue irresponsable? ¿No fue serio? ¿No cuidó su ministerio? ¿No entendió?
¿Qué otros calificativos podríamos encontrar, hermano? Hermano, yo creo que es algo muy lamentable que pueda aparecer el nombre de alguien con un tema negativo. Pero, hermanos, esto se trabaja todos los días. Todos los días tenemos que tomar decisión por Cristo. Todos los días tenemos que humillarnos delante de Dios y pedirle su guía, su dirección. ¿Para qué cree, hermano? Para hacer lo recto y lo bueno delante de Dios. De otra manera, hermanos, vamos a tener ministerios de veras muy complicados y vamos a estar resbalando constantemente. Así que, hermano, por favor, tome este ejemplo en Acaz de una persona que hizo lo malo delante de Dios. Y nosotros, digamos, no queremos caer en ese ejemplo. Vamos ahí. Dice, reinó en Judá por 16 años, ya lo mencionamos. Este dato es interesante. Fue un rey joven y malvado. Introdujo el culto a Baal y revivió el culto a Moloc. Fue tan malvado, fíjese esto, fue tan malvado que sacrificó a su propio hijo en un acto de culto pagano. Siguiente. Mire esta ilustración. ¿Sí la alcanzan a ver en la parte de atrás? Esta es una imagen hecha con metales, hermano. Utilizaban mucho el bronce, algunas otras aleaciones. El tema era que la estatua pudiera calentarse y pudiera estar al rojo vivo. ¿Qué sucedía? ¿Alcanza a ver a la persona que tiene al niño en los brazos? Esto lo platicamos al principio, cuando empezamos el estudio de Isaías. Esto estaba viviendo el pueblo de Israel. Este hombre, ¿sí?, una vez que prendían fuego al dios Moloc, este es el dios Moloc, se calentaba el rojo vivo. Las manos de este dios, con minúscula, estaban al rojo vivo. El niño era arrojado al metal, viendo, hermano, al rojo vivo, y entonces el niño empezaba a sufrir quemaduras de tercer grado, fuertísimas, tercero, segundo, primer grado. Pero el niño no moría rápido, tardaba. El niño obviamente se movía, había un grito desgarrador, ¿sí? Pero esto tardaba, el niño moría. En cuanto el niño empezaba a gritar, la gente alrededor empezaba a tocar trompetas y tambores para ahogar el grito del niño. Pero esta era una costumbre pagana terrible. Y el rey Acaz, el responsable, el líder de dirigir al pueblo correctamente, los lleva a una idolatría total, hermanos, completa, y los lleva a prácticas paganas detestables por parte de Dios. Quiero preguntarle algo. La idolatría es detestable para Dios, es desagradable para Dios, irrita a Dios la idolatría. ¿Por qué Dios se da tanto, hermano, en la Biblia, tantos ejemplos de no caer en idolatría? ¿Por qué Salmo 115? ¿Lo ha leído alguna vez, hermano? ¿Lo conoce? Alguien que me ayude a leer una parte. Por favor, del 1 al 7 nada más. Alguien que me ayude. Vamos a avanzar rápido. Pero esto es bien importante. En lo que va buscando, yo le cuento rápido una historia. ¿Conoce la historia del dios Dagón? De los filisteos. Una estatua impresionante, alta. Mire, de aquí para abajo era un pescado. Los filisteos tenían esta costumbre, pescaban. Pero ¿qué creen? Hicieron esta imagen también de metal muy pesada para adorarla y para pedirle que les proveyera el pescado, el sustento. Dicen que los filisteos tienen un encuentro con el pueblo de Israel, capturan el arca del pacto, la llevan a donde estaba el dios Dagón, ¿sí? Y después se encuentran que en este espacio donde estaba el rey Dagón estaba tirado. Esta era una estatua de toneladas de peso. No era tan fácil tirarla. Pero al estar junto a el arca del pacto, que representa ¿qué, hermano? La presencia de Dios, estaba tirada. Los filisteos se preguntan, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó aquí? Levantan la estatua de Dagón. Es como si dijéramos dragón, pero sin la R. Dagón, acuérdense que era como un sireno. Y lo paran. Esto fue en la tarde-noche. Al otro día, en la mañana, vuelven a encontrar a esta estatua tirada. La vuelven a encontrar tirada,
pero dirigida hacia el arca. Se empiezan a llenar de miedo y dicen: ¿qué está sucediendo? ¿Quién hace esto? No es posible, necesitamos muchos hombres para hacerlo así. Entonces vuelven a levantar la estatua, ¿sí? Tienen el arca del pacto ahí, y después, ¿qué cree que encuentran? A esta misma estatua, ¿sí? Pero desmembrada, sin cabeza y sin manos, prácticamente tenía el puro tronco. Y dice la palabra de Dios que después hubo enfermedad en el pueblo. Hermano, la idolatría es detestable para Dios, detestable. Por eso el Salmo 115, ¿qué dice, hermanos? ¿Quién me ayuda? Dice: los ídolos de ellos no son más que objetos de plata y oro, manos humanas le dieron forma. Tienen boca pero no pueden hablar, tienen ojos pero no pueden ver, tienen oídos pero no pueden oír, y tienen nariz pero no pueden oler, tienen manos pero no pueden sentir, tienen pies pero no pueden caminar, y tienen garganta pero no pueden emitir sonido, y los que hacen ídolos son iguales a ellos. Amén. Ve, hermano, qué importante, y algo que debemos de trabajar de manera siempre dirigida por el Espíritu Santo, es hablar de la idolatría. Hermano, podemos llegar a un hogar, una casa. A nosotros nos llegó a pasar, alguna vez lo contamos. Llegamos a un hogar donde había una Virgen de Guadalupe, pero, hermano, creo que era de 2 metros, altísima. Tenía muchas cosas como ofrendas. Podemos llegar y decir: ¿sabes qué? Tienes que tirar esto, tienes que hacer esto. ¿Será sabio esto? Nosotros lo podemos hacer en nuestras fuerzas, pero no hay como el que lo haga el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios, que haga entender a la gente que eso es un ídolo y que es detestable para Dios, porque dice Dios: no te hagas imagen ni semejanza de lo que está en el cielo y en la tierra, en los mares. ¿Por qué? Porque sabe Dios que tenemos un corazón que requiere estar adorando. Para eso fuimos hechos, hermano, para adoración. Por eso, cuando viene a la iglesia, hermano, y se cumple el propósito para el cual usted fue formado, ¿qué cree, hermano? Hay plenitud, hay alegría, hay alabanza en el corazón, porque reconocemos a un Dios todopoderoso que nos ha dado la vida y que es nuestro creador. Hermano, trabajemos esta parte en grupos familiares y podamos trabajar con nuestros hermanos pequeñitos que vienen conociendo de Cristo con toda sabiduría, que no debemos estar practicando la idolatría. Ahora, hermanos, ¿qué hay de nosotros? Ya lo hemos platicado. Nosotros a veces nos jactamos, ¿verdad? De no, pues las imágenes, nada, en mi casa no hay ni cruces, ni nada, absolutamente. Qué bueno, hermano. Pero ¿qué hay de su trabajo? ¿Qué hay de su esposa? ¿Qué hay de su esposo? ¿Qué hay de sus hijos? ¿Qué hay de su dinero? ¿Qué hay de su coche? ¿Qué hay de sus posesiones? Es más, ahora, hermano, ¿sabe qué le vamos a añadir a esta lista? Mascotas. Ya son hijos, ¿no? ¿Cómo han cambiado las cosas? Pero el tema es que los llevamos a una adoración. ¿No he escuchado una frase así de: eres mi adoración? Aguas con esas frases, Cuidado, yo sé que lo dice a lo mejor hasta inconscientemente, pero cuidado con esas frases. Por eso, hermano, mire, vaya a Éxodo 20 y bueno, podemos mencionarle un sinfín de ejemplos con el tema de la idolatría. Hermano, se lo pregunto abiertamente: ¿hay idolatría en su corazón? ¿Existe esto? ¿Cuál es, hermano? Identifíquelo. Y, hermano, deje de practicar este pecado. Dejemos de practicar este pecado que es detestable para el Señor. Siguiente. Muy bien. Del 7, en el 1 y el 2, dice: el rey de Israel, de Pekah, y Resín, rey de Siria. Aquí hay una alianza muy interesante. Se unen contra el rey Acaz. El reinado del norte con los asirios se unen para conquistar al rey Acaz de Judá, del reino del sur. Tratan de conquistar la ciudad, pero no lo logran. Es lo que leímos ahí en la palabra de Dios,
Pero cuando el rey Acaz se entera de esta alianza, dice que empieza a temblar de miedo, empieza a titiritear, porque él y la familia se dan cuenta que están en un grave riesgo. Es lo que nos da de contexto. Siguiente. Muy bien, vamos al versículo 3. Entonces, sígame ahí. Dios le dijo a Isaías: toma a tu hijo Ser-Jasub y preséntate ante el rey Acaz. Lo encontrarás cerca del canal que trae el agua del estanque superior. Ese canal está en el camino que va al campo del tintorero. Muy bien, Dios le dijo a Isaías: toma a tu hijo. Aquí la traducción es muy importante porque nos va a dar mucha luz para lo que nos quiere dar a saber la palabra de Dios. Dice: un remanente volverá. Eso es lo que quiere decir el nombre del hijo de Isaías, Ser-Jasub. Un remanente volverá. Lo vimos en el capítulo número 6 y lo vuelve a mencionar en esta parte. La restauración de un remanente, recordemos, hermano, es algo que Dios viene haciendo a través de la palabra de Dios, siempre un remanente, ¿sí? Y vemos la fidelidad y el cuidado que Dios tiene siempre para con su pueblo. El lugar, hermanos, es importante, el lugar al que van. Dice: acércate, ¿sí? Acuérdate del estanque, es el agua que usaba Jerusalén. Esta agua la usaba constantemente, hermano. En la iglesia de la Odisea, hermano, en la iglesia de la Odisea, recuerda que esta iglesia es la que dice: no seas frío ni caliente, porque si eres tibio te voy a vomitar. ¿Sí recuerda esta parte? ¿Sí es la Odisea? ¿Sí? Si estoy mal, corríjame. Mire, hermano, el contexto es muy interesante. En ese entonces en la ciudad no había agua, la tenían que trasladar de un lugar lejano. Bajaba por las laderas, pero ¿qué cree? Al llegar a la ciudad no llegaba fría, llegaba entre tibia y caliente. Estaba llena de minerales. Entonces cuando el pueblo empezaba a tomar esa agua, ¿qué cree que le causaba? Vómito. Por eso Dios le dice: mira, entiende, mira esta agua, ¿cómo es? Y te causa vómito. Por eso le dice Dios al pueblo: no seas tibio, sé frío o caliente, una de las dos. Pero defínete, determina de qué lado vas a estar. Recuerda capítulo 1, marcábamos tres líneas muy grandes. Una era la rebeldía. Defínela bien. La otra era la sinceridad. Igual, defínela bien. Hermano, ¿se acuerda de la imagen que vimos? ¿Se acuerda de esta imagen del rey Moloch? El pueblo, hermano, llegaba a practicar estas cosas. Llevaba a los niños, los sacrificaba. ¿Y sabe qué hacía después? Se metía a la iglesia y levantaba las manos para alabar a Dios. Y le dice Dios: ya estoy fastidiado, harto, asqueado de esto que estás haciendo. Defínete. Y por último, hermano, Dios busca nuestra restauración, pero luego nosotros no queremos ser restaurados. Queremos otras cosas. Hermano, Dios busca tu restauración. Dios busca una comunión completa contigo. Así que, hermano, así de grave era la situación. Y el tema del agua, aquí nos marca el estanque y el agua que usaba Jerusalén. El agua de vida descrita en Lucas 7:38. El que cree en mí, fíjense, hermanos, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Hermoso, hermano. Y esto viene haciendo ya una referencia hacia nuestro Señor Jesucristo. Por eso el libro de Isaías, de veras, hermanos, es tan mencionado en el Nuevo Testamento con temas del ministerio y obra de nuestro Señor Jesucristo. Vamos ahí. Luego el estanque, que viene siendo una bendición muy grande. La fuente del agua, Salmo 81:6. Baraka, que es la traducción que quiere decir bendición. El estanque de arriba, quizá era el lugar de la fuente del Gihón, localizada al este de Jerusalén. Y esto apunta, hermano, precisamente a la figura de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos,
el agua, hermano, importantísima, cómo corría, y apunta precisamente este versículo, esta porción bíblica, hacia nuestro Señor Jesucristo. Después dice que hay un camino, ¿verdad? Nos habla de un camino. En el versículo número 3 dice, está en el camino que va al campo del tintorero. Este dato es como que va cuadrando muchas cosas. Aquí, hermano, en este estanque se hacían varias cosas, pero básicamente se purificaba, se lavaban las vestiduras y se limpiaban las cosas. Hermano, todo esto apunta hacia nuestro Señor Jesucristo, que con su sangre preciosa nos iba a purificar, a lavar completamente y a quitar todo nuestro pecado. Dice Juan 14:6, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, absolutamente nadie puede llegar al Padre si no es a través de Jesucristo. Hermano, con sus buenas acciones va a llegar a Jesucristo. Hermano, nos vamos a aprender la Biblia, la vamos a hacer, eso es muy bueno, hermano, eso es muy bueno. Pero eso lo va a llevar a la presencia de Dios. No. Su filosofía, hermano, usted es bien inteligente, tiene doctorados, se ha preparado muy fuerte. ¿Eso lo va a llevar a Dios, a la presencia de Dios? No. No. Lo único que nos puede llevar a la presencia de Dios es nuestro Señor Jesucristo. Punto. No hay que hacer, hermano, otra cosa más que rendir nuestra voluntad, nuestro pensamiento, nuestra vida delante de Cristo, entregarle todos nuestros sueños, nuestros anhelos y decirle: Padre, yo soy tu hijo y te pertenezco totalmente, y haz de mí lo que tú quieras, Señor, y como tú quieras. Ese es lo único, hermano, que le puede garantizar a usted la salvación. Lo único. No hay que estar haciendo cosas extrañas, hermanos. Crea en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El que cree en el Señor Jesucristo, en nuestro Señor Jesucristo, no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hermano, tome decisión por Cristo. Si aún no lo hace, si lo ha escuchado por muchos años, si ha terminado estando del lado de los simpatizantes y pues yo voy porque me lleva la familia, hermano, deténgase y tome la decisión más importante de la vida. ¿Cuál es? Tomar decisión por Cristo. ¿O cuál cree que es? Rechazar. Mi buen siervo fiel, te conozco, sé perfectamente quién eres, entra al gozo de tu Señor. ¡Qué padre! Felicidades, un gran aplauso. O te va a decir: hacedor de maldad, no sé quién eres, hacedor de maldad. Así que, hermano, recuerde la decisión más importante que usted va a tomar en la vida. Siguiente. Vemos este estanque maravilloso, cómo corre de lo alto, hermano, viene bajando y viene corriendo el agua y viene purificando, hermano, nuestro Señor Jesucristo. De lo alto, su sangre derramada en la cruz del Calvario, para redención, para perdón y para vida eterna de aquel que crea en Él. Siguiente. Del 4 al 9, hermano, ya lo leímos. El Señor le asegura al rey Acaz que no debe de tener miedo. Esto es muy interesante porque el rey Acaz, hermano, quiso pasarse de listo. Quiso como verle la cara al Señor y espiritualizar las cosas. No sé si le suene familiar o si alguna vez ha querido hacer esto. La alianza, hermano, de sus enemigos con fuego que solo era humo y pronto se apagará. Eso se lo dice el Señor acá. Le dice: mira, no te preocupes, si hay una alianza, los enemigos son poderosos, pero ¿qué crees? Que nada más hacen ruido, no te van a hacer nada. Después el plan se desmorona de manera rápida, se deshace y no pueden conquistarlo. Después dice: Siria e Israel invaden a Judá, sí se da esta invasión, pero la presión cede ante el avance de los sirios. O sea que no llegan a generar ese daño que se había planeado en un inicio. Israel será conquistada dentro de 65 años y el cumplimiento de esta profecía lo vemos en Segunda de Reyes, capítulo número 17. Siguiente, Omar.
Muy bien, del 10 al 13. Dice así: Jehová le pide a Acaz que pida señal. Acaz rehúsa fingiendo piedad. Aquí, hermanos, el rey Acaz le dice a Isaías: oye, yo requiero pues que se vea algo, ¿no? Entonces se da una plática ahí con Dios y dice aquí: Acaz rehúsa fingiendo piedad, rehúsa la señal. ¿Qué quiere decir esto? Se quiso poner muy espiritual el rey Acaz. ¿Recuerda que era malo? Él se quiso poner muy espiritual y dice: fingiendo piedad y humildad, pero el Señor queda disgustado con Acaz, pero aún así le da esta importante señal. Hermano, ¿cuántas veces queremos estar espiritualizando las cosas? Hacernos como que somos muy buenos, como que estamos haciendo bien las cosas, pero en realidad pues no las estamos haciendo así. Cuidado con esto, hermanos, porque también es detestable. Hay un ejemplo también, otro rey, el rey Saúl, ¿se acuerdan? ¿Cómo quería estar espiritualizando las cosas? ¿Y qué le dice Dios? Oye, yo no te pedí eso. Yo lo que te estoy pidiendo es obediencia. Punto. Sé obediente y se acabó. Pero no, ¿no? Él todavía quiso espiritualizar las cosas. Siguiente. Versículo 14, hermanos. Y aquí vamos a terminar. Viene precisamente la señal del nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 14. Dice así aquí en mi versión: Dios mismo les va a dar una señal. La joven está embarazada y pronto tendrá un hijo al que pondrá por nombre Emmanuel, es decir, Dios con nosotros. Entonces se da esta señal, hermano, aquí en el profeta Isaías. Recuerde, 740 años antes de Cristo se estaba ya profetizando acerca del nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo. Hay un cumplimiento completo en la primera venida de Cristo. Se da de esta manera, ya lo estuvieron practicando ahí o conociendo un poquito en la escatología. Su nombre será Emmanuel, Dios con nosotros. Hermano, esto debe de llenar nuestro corazón. Nos debe de dar alegría, hermano, constante. Dios ha prometido estar con nosotros todos los días, hermanos. Todos los días, dice Isaías 41:10, no temas, no temas. Yo conozco tu aflicción, yo conozco por lo que pasas, porque dice así: yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hermano, ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios para con nosotros. Fiel, soberano, maravilloso. Y dice así: esta promesa yo la cumpliré, hermano. Yo la haré para ustedes. Siempre te sustentaré. La joven, hermano, estaba embarazada, denota que era una doncella cuyo era ya pues propensa o estaba lista para el matrimonio. Era inminente esta parte y es madura y preparada para casarse. Y lo vemos precisamente en Lucas capítulo número 1 del versículo 1 al 7. Y por último, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo nos invita a tres cosas, hermanos. Tres cosas muy hermosas. Nos invita a confiar, nos invita a tener gozo en nuestro corazón y nos invita a comprometernos con responsabilidad y seriedad en Cristo Jesús. A esto nos invita. ¿Habrá alguna promesa que Dios no haya cumplido, hermanos? ¿Habrá algo que haya dejado al Señor sin hacer? No, hermanos. Por eso el libro de Isaías nos va a marcar muchos eventos proféticos hablando del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, recuerde esto, por favor, y siempre llévelo en su corazón. ¿Le parece bien? Muy bien, vamos a terminar hasta aquí y vamos a hacer algunas preguntas. Hermano, ¿el amor de Dios es condicionado o no? Es incondicional. ¿Cómo ve esta parte? ¿Cómo ve? ¿Qué le parece? Quiero así como que participe, hermano, ayúdenme.
Si Dios me está diciendo y me está proponiendo, me está diciendo en su palabra, me está dando esta promesa maravillosa de que Él siempre me va a acompañar y que siempre me va a cuidar, entonces, ¿es condicionado el amor de Dios o no?